Listo, entonces nos quedamos en Hegel, a ver si mal no recuerdo, en el sistema hegeliano, ¿no? Cuando lo empezamos a definir, puede ser. No, yo lo había definido. Es decir, que Hegel define, o se puede definir o ingresar al sistema hegeliano a partir de tres caminos, ¿no? De tres propuestas. O Hegel propondría eso, ¿no? Eso lo comenté. Lo que sería lo de la afirmación, la negación de la afirmación. No, esa es la dialéctica. Bien. Ahí Eso explicamos es. lo que es la dialéctica. Ok, perfecto. Bueno, entonces acá explicamos lo que es la dialéctica, ¿no? Esa dialéctica implica un modo de pensar, un modo de razonar, pero al mismo tiempo esa lógica subjetiva también forma parte de la estructura de la naturaleza, de la realidad, ¿no? Es el modo en cómo la realidad deviene, ¿no? Cómo se mueve, cómo cambia dialécticamente. Es esa misma lógica, la misma lógica que subyace en mi subjetividad, en mi conciencia. Esa misma estructura se encuentra en la realidad, ¿no? En la naturaleza. De ahí que todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no? Esa afirmación hegeliana que ya hemos repetido varias veces. Es decir, esa misma estructura racional que se encuentra en mi mente, en mi conciencia, ese mismo orden se encuentra en la naturaleza. Vimos que ese movimiento dialéctico implica que ese todo superador es más que las partes, ¿no? Y comprenda las partes. Entonces esa síntesis que se alcanza, ¿no? Es un estadio superior. Y de algún modo Hegel entiende que esa totalidad a la cual tiende el movimiento, ¿no? Existe, es racional, ¿no? Y comprende todas las partes. Esa totalidad que se automanifiesta, porque entendemos que no existe una esencia, sino un para sí, ¿no? Lo que aparece. Entonces absoluto tiene que ser una especie de espíritu, como una totalidad, que es consciente de sí mismo y se da en su aparecer. Por lo tanto, los momentos que nosotros vivimos de la historia son momentos de ese absoluto. Digamos, sería en modo macro el sistema hegeliano y el concepto de absoluto que trabajamos en la clase pasada. Para entrar en este sistema, Hegel propone tres caminos, vamos a decir, para visualizar el sistema hegeliano, ¿no? La primera propuesta sería la histórica, el movimiento histórico. Vamos a decir, el primero es un camino histórico. En sus lecciones sobre la historia y la filosofía muestra cómo esta historia es ni más ni menos que la marcha hacia su propio sistema. Entonces ahí lo que toma Hegel es que explica cómo la historia se desarrolla este espíritu absoluto. Cómo esta historia no es otra cosa que un movimiento que tiende hacia la automanifestación o la manifestación de este absoluto, ¿no? Ahí se acuerdan, yo le he dicho una frase de la clase pasada, dice Hegel, o podría decir Hegel, que el Senado romano mató a Julio César, pero no pudo matar al César. Es decir, el Senado romano acuchilló a Julio César, pero no pudo matar, no pudo eliminar el César en Roma, porque el movimiento histórico de ese proceso, inevitablemente, racionalmente, estaba reclamando la figura de un emperador. Por lo tanto, era inevitable que llegara el emperador. La racionalidad del movimiento de esa historia, de esa historicidad, desembocaba inevitablemente en un emperador. Y ese es el absoluto que se está manifestando. Por eso cuando Hegel, esto se lo dije, ¿no? Ve entrar a Napoleón a Jena, pese a que el ingreso de Napoleón en su ciudad implicaba un absoluto
vamos a decir, perjuicio para él, ¿no? Se cerraba la universidad, sus ingresos económicos se cerraban, era un invasor porque era Francia ingresando a lo que hoy es Alemania. Pero aún así Hegel se asombra y se admira el ingreso de Napoleón porque dice, ahí está entrando el espíritu a caballo, ¿no? Es decir, la historia está ingresando por acá. Bueno, hoy vamos a ir después con esa idea. El segundo, vamos a decir, camino que propone Hegel, la fenomenología del espíritu, ¿no? Obra pensada a modo de introducción al sistema, pone en evidencia cómo la conciencia de sus formas inferiores, casi puramente animales, termina por llegar al saber absoluto, a la filosofía absoluta. Bueno, acá vamos a ver la dialéctica, pero en un movimiento, en un despliegue de la conciencia, como de, vamos a decir, de estadios inferiores de la conciencia podemos alcanzar un estadio superior dialécticamente. Y por último, el sistema propiamente dicho lo ofrece en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Bueno, y ahí aparece un texto importante, quizás el que más me gusta a mí, que es Ciencia de la Lógica. Ahí, en esta obra, expondría el sistema, vamos a decir, en su estructura racional, lógica y metodológica. Bueno, vamos a ir con el primer camino y el segundo. Lo que Hegel se propone en su sistema es nada menos que reconstruir o exponer en el pensamiento toda la realidad. Realidad que en definitiva, según ya sabemos, es pensamiento. Espíritu, de manera que en última instancia vendrá a darse una completa coincidencia entre el pensamiento que piensa la realidad y la realidad que es pensamiento. Entonces, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Entre el pensamiento que piensa la realidad y la realidad que es pensamiento, el círculo que se anuda consigo mismo, partiendo de un concepto, el más sencillo de todos, el más simple, el más inmediato que haya, construir la realidad, deducirla en su totalidad a uno de sus aspectos más complejos. Vamos a retomar el camino de la lógica. Vamos a empezar por ahí. La lógica es el estudio de la idea. Esta constituye el fondo, la estructura, el entramado o el plan de toda realidad. Pero la idea, tal como la considera la lógica, no es aún nada real, ni naturaleza ni espíritu, sino el conjunto de condiciones de ellos. Es solo el plan inteligible de la realidad, como una partitura. La lógica considera la idea en sí, en su propio ámbito de pensamiento, en su idealidad, y para sí, vale decir explícitamente, hecha objeto para sí, desarrollado o desplegada, pero en su propio ámbito, aún no realidad. Entonces la lógica es abstracción pura. Bien. La abstracción es algo en sí, ¿no? Esa idea ya la trabajamos. Y bien, es fácil darse cuenta de que este concepto no puede ser sino el concepto de ser, ¿no? Afirmación o tesis. Porque en efecto, ¿hay acaso algo más inmediato e indeterminado que el ser puro? Todo, cualquier entidad, cosa, propiedad o cualidad, sea cual fuere, es decir, participa del ser. De todo podemos decir que es, podemos predicar el ser y parecer que sin el ser todo desaparecería. Más, en cuanto se pregunta, ¿qué es el ser? Ocurre algo curioso y desconcertante, que no se puede decir nada del puro ser que no es más que su ser sin determinación ninguna. Porque en cuanto se dice algo de él, se lo limita a un modo determinado de ser, a un ser, o mejor, a un ente determinado. Cuando justamente el punto de partida se trata del ser en general, del ser puro, indeterminado. El ser es, esto si se acuerdan lo hemos trabajado, cuando planteamos la problemática de cómo Hegel
se opone o marca que sigue una crítica de cómo la filosofía anterior había intentado definir al ser de un modo abstracto, ¿no? Sin relación a opuestos, ¿no? No lo había definido dialécticamente. Entonces, él entiende que el ser, de modo abstracto, es indeterminado. Se lo determina cuando se lo pone en relación dialéctica. Se lo pone en relación dialéctica con aquello que no es, ¿no? Entonces, hemos dicho, bueno, a ver, el ser mesa. Entonces pienso, ¿qué es la mesa? Entonces la pienso en modo abstracto, pero si la pienso en modo determinado, tengo que pensar la mesa en relación a lo que no es. Y eso que no es parte de la definición determinada de la mesa o de la silla, o de cualquier concepto que piense. El ser es materia, o Dios, o lo que fuere. Ya no se estaría hablando de ser puro o indeterminado, que es lo que exige el punto de partida, sino que se lo estaría determinado, convirtiéndoselo en algo, en ese algo determinado que es la materia, Dios, o lo que fuese, ¿no? O la sustancia, o vamos a pensar en cómo los filósofos han determinado el ser a lo largo de la historia de la filosofía antes de Hegel, ¿no? Cosa extensa, sustancia pensante, sustancia divina. Digamos, el ser es esto. Entonces se lo determina. De lo que se trata en el comienzo del movimiento dialéctico es del ser como la categoría más inmediata e indeterminada de todas. Y del ser no es más que ser, entonces sin determinación alguna. No se le puede decir nada, porque no es en el fondo más que la forma vacía de la afirmación. Una afirmación por la cual no se afirma nada. En palabras de Hegel. Si se puede hablar aquí de una intuición, no hay en el ser nada que esta intuición pueda captar. O, si se quiere, el ser mismo no es más que esa intuición pura y vacía. No hay tampoco nada en él, que puede ser objeto de un pensamiento. O, si se quiere, él mismo no es más que este pensamiento vacío. El ser inmediato, indeterminado, es en efecto la nada, ni más ni menos que la nada. Este concepto interesante, porque lo que está diciendo Hegel de un modo técnico, se quiere, filosóficamente, y parece complicado, no es más que nada lo que ustedes sienten la primera vez que tomaron un curso de filosofía, se pusieron a leer Parménides y dijeron, ¿qué quiere decir este tipo con el ser? ¿Qué es el ser? Bueno, eso que intuitivamente ustedes han percibido en cualquier curso de filosofía es lo que está planteando Hegel. El ser abstracto, el ser, vamos a decir, en su pensamiento primogénito, pensado como algo separado, ¿no? Como un acto del pensamiento puro, pensado de modo lógico, se quiere en este sentido, es lo más indeterminado que se puede pensar. Es algo indeterminado. Cuando intento determinar a ese ser, ¿no? Ahí empieza otro movimiento distinto. Ahora, el primer movimiento sería pensar el ser, intentar afirmar algo que es la nada misma. Y de esa nada intento determinar. No puede decirse el ser es esto o aquello, porque entonces convirtiéramos el ser en algo particular y determinado. Mientras que lo que ahora se pretende es captar el ser en general, en toda su indeterminación. Para definir algo siempre debe recurrirse a una especie de género más amplio o general que aquello que se define. Pero justamente aquí, en el caso del ser, nos encontramos con lo más universal de todo, con lo más general que se puede pensar, y por ello no puede hallarse un término más amplio con cuya ayuda pudiera definírselo. En rigor, pues, del ser no cabe decir nada. Ocurre entonces que al querer hablar del ser, acude el pensamiento a otra categoría necesaria, se nos aparece su contrario, la nada. Entonces,
El ser, a ver, les pregunto, en ese momento dialéctico, ¿el ser qué categoría ocuparía en ese momento dialéctico? Me parece que no entendí, porque de hecho inicialmente yo había comprendido que el ser, en tanto pensamiento vacío, implica ser la nada. Bien, y el ser en esa indeterminación, en ese Sí. primer momento, ¿bien? En el movimiento dialéctico, en esa categoría que pusimos, tesis, antítesis, síntesis, ¿el ser cuál sería? Eh, no, no sé. Es una ¿Sería la tesis, afirmación, vos profe? intentás afirmar. ¿No sería una tesis? Exacto, ¿Una tesis? Lo dije exacto. yo, ¿eh? Bien, es eso, chicos, es eso, es la tesis. Porque estás afirmando, estás intentando afirmar algo que es indeterminado. Bueno, ahí va, pero estás afirmando. Y justamente la negación o la antítesis es la nada. Y ahí se genera el movimiento en el pensamiento. ¿Mm? Entonces la nada es la negación, la antítesis del ser. Al tratar de captar el ser, este se nos esfuma, se nos convierte en su contrario, en la nada. Y esta conversión del ser en la nada no es para Hegel casualidad, ni defecto o inconveniente de su procedimiento. No se trata tampoco de que el pensamiento ponga arbitrariamente la nada frente al ser, sino que del propio ser surge por necesidad dialéctica. Este es el punto. Bien. No es una cuestión arbitraria del pensamiento, es una necesidad dialéctica del pensamiento. Necesariamente el pensamiento tiende a eso. O sea, el pensar el ser necesariamente me lleva a la nada, a que lo piense en relación a la nada. Lo que así se expresa es una necesidad de las cosas mismas, el comienzo del movimiento dialéctico, la primera oposición entre una tesis y una antítesis. Más, a su vez, si se enfoca la cuestión desde el otro lado, ocurre algo semejante, pues tampoco puede decirse nada de la nada. Tampoco la nada es pura indeterminación, como lo era el ser. De manera que, consideradas así las cosas, el ser puro y la nada pura se identifican, son lo mismo. Escribe Hegel. La nada es asimisma la de, es asimisma, es, perdón, la nada es así la misma determinación, o mejor, la misma indeterminación que el ser. De todos modos, es la misma cosa. Considerado como opuestos absolutos, el ser y la nada son lo mismo. Pero esto equivale a afirmar que la oposición entre ambos no es tal oposición sino una identidad, la cual, sin embargo, no puede ser verdad, porque entonces se estaría suprimiendo aquello que es propio o característico de la relación entre el ser y la nada, su contradicción. La verdad del ser y de la nada no se encuentra, pues, en su identificación, sino en que, siendo el ser y la nada absolutamente diferentes, el uno de la otra son, sin embargo, inseparables. Dice Hegel, lo verdadero es que son absolutamente distintos, pero al mismo tiempo inseparables, y que del comienzo en que se los quiere separar, cada uno de ellos se desvanece inmediatamente en su contrario. Su verdad está pues en este desvanecerse mismo del uno en el otro, el devenir. La verdad entonces del ser y de la nada reside en su conversión recíproca, en el paso del ser a la nada y de la nada al ser, en el movimiento que remite del uno al otro y viceversa, es decir, en el devenir. Esto significa que el devenir es la negación de la negación, o síntesis, dentro de la cual tan solo son y tienen sentido el ser y la nada, que en su pura oposición dejarían de ser lo que son para identificarse en un lugar de diferenciarse. Su oposición está la oposición dentro de la totalidad que los abarca, y lo que es el devenir, este es su superación, dentro de la cual aquellos desaparecen en su oposición inmediata, que conducían en el fondo a su anulación, para resultar conciliados, armonizados como momentos no separados, sino solidarios de una estructura superior. Es preciso observar que el devenir de aquí se habla, no debe pensarse
como devenir o cambio temporal, y no puede serlo ante todo porque del tiempo todavía aquí no se sabe nada. El tiempo aparecerá tan solo mucho después en el orden del sistema dentro de la filosofía de la naturaleza. Acá estamos en un plano absolutamente lógico, ¿bien? No temporal. Si se vuelve la mirada hacia este primer desarrollo dialéctico, ser, nada, devenir, se verá que, según se dijo más arriba, Hegel parte de la noción más inmediata e indeterminable posible y a continuación va poniendo en manifiesto el carácter incompleto, carencial de esta noción. Muestra cómo esa categoría necesariamente remite a otra y cómo luego ambas requieren una tercera que las contiene y que es por consiguiente más determinada, más rica y más concreta que las dos primeras. De modo que todo el proceso dialéctico consiste en mostrar cómo cada categoría es de por sí insuficiente y logra su suficiencia solo gracias a otra categoría complementaria, la cual a su vez delatará una nueva carencia. Cada carencia, negatividad, empuja al pensamiento hacia el movimiento siguiente, que será el encargado de colmar aquella falta y de revelar una nueva. Esto es importante para entender en el movimiento dialéctico de Hegel, ¿no? La negatividad es necesaria para explicitar la carencia que se encuentra en cada afirmación que realizo, y esa me empuja, me lleva, me mueve en un devenir a una situación superadora. Y una vez que se alcanza esa instancia superadora, esa síntesis, nuevamente aparecerá la carencia, la negatividad que impulsa necesariamente el movimiento dialéctico. Fíjense lo que dice Carpio, ¿no? Esta carencia o negatividad, esta fuerza determinante de lo negativo, que recuerda el impulso dialéctico del amor según Platón. Ustedes no cursaron el año pasado conmigo, ¿no? Filosofía 1. No, pues en el grupo C. ¿O sí? No. No, chicos. No tuvimos a la profe Serratore el año pasado. Hace ratores, sí, la tienen acá bien, Giselle. Bueno, yo no me acuerdo si con Giselle trabaja en el concepto del deseo en Platón, ¿no? Trato siempre en el programa. No, me parece que no. Yo no Trabajar lo recuerdo al menos. Bueno, no puedo. Bueno, los profes damos el mismo programa, pero bueno, hacemos énfasis en una cosita que en otra, ¿no? Bueno, una cosa que me interesa a mí hacer énfasis, que hago énfasis en Filosofía 1, es en el concepto de deseo de Platón, porque yo creo que ahí Platón inaugura un concepto de deseo que atraviesa toda la filosofía occidental, pasando por Descartes, por Kant, acá en Hegel, e incluso llegando al psicoanálisis, ¿no? Porque ojo, lo reitero una vez más, el psicoanálisis extrae su concepto de deseo en esta tradición filosófica, en esta tradición. El concepto de deseo del psicoanálisis, vamos a decir, no digo que obviamente no es que es lo mismo, ¿no? Porque nada es lo mismo en la historia del pensamiento, y bueno, de hecho, Freud, Lacan, hacen una escuela teórica, ¿no? Pero vamos a decir que el germen o las incipientes o se enrolan en la tradición de una concepción del deseo que se encuentra en esta línea. ¿Bien? El deseo se define por la falta. Esto ya lo dijo Platón. Ahí en el banquete, un hermoso diálogo que se los recomiendo. Y en donde Platón ahí define qué es eros, qué es el deseo, ¿no? Qué es el amor. El deseo se define por la falta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la fuerza determinante de lo negativo. Es el impulso dialéctico del deseo. Esto lo define Platón, ahí en el siglo IV a.C. Hegel retoma o se enrola en esta tradición. Yo les marcaba, ¿no? Un hecho. No es casual que el francés que llevó Hegel a Francia, ¿no? Es un profesor, un pensador llamado Alexander Koyev, y en las clases de Alexander Koyev de Hegel, en donde desarrollaba este concepto donde desarrollaba esta dialéctica, ¿no? Sistema hegeliano y cómo se define el movimiento a partir de esta fuerza determinante de lo negativo,
y cómo se define el deseo a partir de esta fuerza determinante del aditivo, donde Koyev desarrollaba estas nociones. En esas clases, en esas cátedras, asistía un jovencito francés llamado Jacques Lacan. Y muchas veces Lacan reconoce la influencia de Koyev en su concepción del deseo, ¿no? y en sus teorías. Reconoce la influencia de este profesor, que en última instancia es la influencia de la lectura que Koyev tenía de Hegel. Bien. Entonces, la síntesis a que se ha llegado se convierte pronto en tesis para una nueva antítesis. En efecto, el devenir como puro devenir es inconcebible. Obviamente el devenir acá no es caótico, ¿no? Tiende hacia un fin, que es la manifestación del absoluto, ¿no? Como ya anticipamos, como expoliamos en las primeras lecturas. Para que haya devenir tiene que haber algo que devenga. El devenir tiene que fijarse en algo relativamente estable. Lo devenido o el ser determinado, Dasein. Este es un concepto que empieza a aparecer en la filosofía alemana, y aquí te no viene en claro, no vamos a llegar lamentablemente, pero en el siglo XX aparece un gran filósofo alemán, uno de los grandes filósofos del siglo XX. En algún momento hay que leerlo, se llama Heidegger, y Heidegger va a retomar este concepto problematizándolo de Dasein. Entonces, el Dasein es el ser devenido o ser determinado. Es el ser que deviene. Heidegger lo va a tomar como ser para sí. Bueno, pero es un ser que deviene, determinado, no es un ser estático. Es algo que deviene, algo que se mueve. Un ser en movimiento. Un ser que se da a sí mismo. Con lo cual el movimiento dialéctico continúa siempre en busca de síntesis cada vez más determinadas, concretas y ricas. Entonces, el movimiento del ser no es caótico, sino que tiende hacia algo, y ese algo es estable. Un ser determinado, devenido. Pero no es, digamos, algo indeterminado. Y ese movimiento al cual tiende, ¿no? Ese Dasein al cual tiende el ser, siempre se encuentran instancias de síntesis cada vez más determinadas, más concretas, más ricas, más complejas. Por eso, en este movimiento hegeliano, subyace la idea de progreso. Aquí no podemos seguir puntualmente este proceso. Lo que nos interesa no es el detalle, sino el sentido de la cuestión, el aspecto vivo y permanente del pensamiento hegeliano. Bueno, vamos con el contenido de esta lógica. La lógica se divide en lógica objetiva y lógica subjetiva. La primera se divide en doctrina del ser y doctrina de la esencia. La doctrina del ser es una lógica de la mera descripción. Sus categorías se refieren a la realidad, como algo meramente dado, inmediato, que se ofrece de modo directo, dado simplemente sin que se proporcione razón alguna de ello, como algo ni analizado ni explicado, digamos como mero hecho aislado y simple. La doctrina del ser responde aproximadamente a los dos primeros grupos de categorías kantianas, las llamadas categorías matemáticas, la de cantidad, unidad, pluralidad y totalidad, y las de cualidad, realidad, negación y limitación, que la divide en categorías de la cualidad, que abarcan el ser, que a su vez contiene el ser, la nada y el devenir, el ser determinado, el ser para sí, categoría de la cantidad y la medida, que son sus respectivas subdivisiones, con sus respectivas subdivisiones. Entonces, sería la doctrina del ser lo que Kant entendía como categorías en ese mundo fenoménico. Por eso habla de lo dado.
¿Se acuerdan ese mundo fenoménico en donde Kant propone que la conciencia intuye un fenómeno y eso que intuye es algo, ¿no? Tiene un ser, y ese ser y eso se lo categoriza, ¿no? Se lo cuantifica, se lo limita, se lo niega, se lo identifica, se establece relación de causalidad, etc. Bueno, la doctrina del ser responde a lo que Kant entendía como categorías. Lo propio del ser en general consiste en que es algo abstracto, parcial e incompleto. Idéntico, homogéneo, sin distinción de partes. Bueno, obviamente que en esa doctrina del ser, en esa categorización, como la primera que hemos hablado de la lógica, ¿no? Ser, nada, devenir, que él dialécticamente va desplegando cada una de estas categorías, ¿no? Lo propio del ser en general consiste en que es algo abstracto, parcial e incompleto, idéntico, homogéneo, sin distinción de partes en sí mismo, y sin relaciones con nada más allá de sí, sin caracteres y aislado, por lo tanto indeterminado. Es algo inmediato, simplemente dado, elemental, irrelacionado y no analizado, sin referencia ni a los elementos que lo constituyen ni al proceso por el cual se ha formado. Es lo en sí, implícito potencial. Desde el punto de vista nociológico, estas categorías significan entonces el comienzo de todo conocimiento, así como desde el punto de vista ontológico representan el punto de partida abstracto de toda realidad. En función de la categoría del ser, la realidad se muestra en forma directa, como algo simplemente dado. La lógica de la esencia es lógica de la explicación, e introduce una visión, por así decirlo, doble del mundo, de manera que la realidad se ofrece ahora en dos planos, como, digamos, el fenoménico y el nouménico. Por ello se trata aquí de categorías que marchan de a pares, como el interno y el externo, todo y parte, sustancia y accidente, causa y efecto. La verdad de la esencia yace en la oposición justamente de las ideas de lo positivo y lo negativo, que encuentran expresión universal en el hecho de que todo tiene su significado solo en su conexión con lo que lo enfrenta como su otro. Las categorías de la esencia corresponden a los dos últimos grupos de categorías, en la crítica de la razón pura, las llamadas categorías dinámicas, la de relación, sustancia, accidente, efecto, etc. Bueno, entonces ahí tenemos un cuadrito de la doctrina del ser y, como dijimos, están en relación esa doctrina del ser a las categorías kantianas, que forman parte de la forma pura del entendimiento. Bien, vamos adelante. Como la lógica subjetiva. La lógica subjetiva lleva este nombre porque encara la realidad en su verdadero aspecto, no como conjunto de cosas o sustancias, tal como aparecía en la lógica objetiva, sino como un sujeto inteligente que se realiza a través de ellas, no como sustancia, sino tanto igualmente como sujeto. Dice una famosa frase del prefacio a la fenomenología. Puesto que la realidad en última instancia es vida espiritual y lo propio del espíritu es obrar conforme a fines, proponer metas y luego realizarlas. Entonces, en la doctrina del concepto, como también se llama la lógica subjetiva, lo que domina es justamente la categoría de finalidad. Lo que Hegel llama concepto representa el fundamento de todo lo que se manifiesta en la realidad y a la vez su finalidad. En tal sentido puede decirse que la lógica subjetiva corresponde a la crítica del juicio de Kant, cuya noción central es justamente la de finalidad. Bueno, esa justamente no la trabajamos en Kant, ¿no? La crítica del juicio. Trabajamos la crítica de la razón en un sobrevuelo, ¿no? Trabajamos la crítica de la razón pura, en donde establece Kant su nociología, esto que hemos mencionado cuando hablábamos de la forma pura
la forma pura de la sensibilidad, la forma pura del entendimiento, cómo se da este giro copernicano en la teoría del conocimiento, ¿no? Básicamente sería la teoría del conocimiento que despliega Kant, o si se quiere, epistemología. Y en Crítica de la razón práctica aparece la cuestión del deber ser, ¿no? No el ser, sino el deber ser, como hemos visto. Y ahí vimos la ética, o sea, hicimos un sobrevuelo, ¿no? En esas dos obras, no llegamos a la crítica del juicio. Bueno, esta lógica subjetiva, ¿no? Que no es la lógica del ser, que no es la lógica objetiva, estaría en referencialidad de la crítica del juicio en Kant, ¿no? Entonces acá lo primordial es el concepto. El concepto no se da en el aire, se da en una conciencia que tiende a una finalidad, el concepto. El concepto entonces señala aquí el para qué de cada cosa, expresa la finalidad, la razón sustentadora y creadora. La realidad, todo lo que es, se descubre en su verdad última como pensamiento, ese pensamiento que proyecta el proceso entero de la realidad, y que es a la vez la fuente dinámica y la realización completa del mismo. El concepto abarca el conocimiento de lo inmediato, en tanto comprende desde un principio el fin a realizarse, y el de lo inmediato, en tanto conocimiento del proceso. El concepto posee al mismo tiempo la capacidad de originar y dirigir tal proceso, de manera que es autoactividad, porque es el principio racional que tiene la capacidad de determinarse a sí mismo, es decir, de transformar lo indefinido o indeterminado lo en sí en lo definido y determinado para sí. En la lógica del ser se describe meramente algo. En la de la esencia se lo lleva a la mediación con sus elementos y relaciones. En la lógica del concepto se da la razón del sentido de todo esto, y en cuanto que todo ello resulta en definitiva la autoactividad del concepto mismo, que solo depende de sí mismo. Aquí nos encontramos en el territorio de la libertad. ¿Por qué, chicos? Porque en la lógica del ser, vamos a decir, para hacer este parangón con Kant, se da esta cuestión de describir algo que aparece. Vamos a decir, de lo que es. En cambio, acá, en la lógica subjetiva, aparece un sujeto, aparece una conciencia. Esa conciencia elabora un concepto. Ese concepto es el ordenador, el que establece la finalidad de todo lo que es. Por eso es el territorio de la libertad, ¿no? Después veremos que hay diferentes niveles de conciencia. Bueno, seguramente el humano, ¿no? El sujeto humano posee una conciencia, vamos a decir, superior en este sentido para Hegel que el de un animal. Por eso el territorio de la libertad. Vamos a decir que el concepto establece su contenido, ¿no? Establece una finalidad, ordena aquello que se aparece. El concepto es entonces autodiferenciado, autorrealización, la capacidad de efectuar la transición de lo potencial a lo actual, porque también ordena nuestro movimiento, nuestro actuar. El movimiento dialéctico, que en la doctrina del ser se mostró como mera transición y que en la lógica de la esencia era desdoblamiento, se manifiesta ahora en su verdad última, como desarrollo, mejor autodesarrollo. Es, pues, el momento de lo en y para sí. El concepto posee la fuerza y la capacidad autosuficiente para la actividad autodeterminada, una actividad que transmuta conscientemente su potencial en lo actual y real. Las categorías que aquí se encuentran son las de la subjetividad, concepto, juicio y silogismo, la de la objetividad, mecanismo, quimismo y teleología, y las de la idea, vida, idea del conocimiento e idea absoluta. Así como el devenir incluye dentro del sí el ser y la nada, la serie de las categorías prosigue con categorías cada vez más ricas que las anteriores, hasta que llega un momento en que nos encontramos con una noción absolutamente completa, más allá de la cual no se puede ir, porque es el sistema mismo de la totalidad de toda la determinación del pensar, algo así como el mundo inteligible de Platón.
con todas sus ideas abarcadas por la idea de bien. A esta última categoría la llama idea. O idea sí, y sistemáticamente todas las anteriores: ser, nada, devenir, necesidad, causalidad, etc. De manera orgánica y articulada, donde cada una de las categorías ocupa su lugar respectivo dentro del conjunto, como los miembros y órganos dentro de un organismo vivo. Se trata de un sistema de categorías perfectamente organizado, de manera tal que la última, la idea absoluta, contiene dentro de sí, como autodiferenciaciones suyas, todas las anteriores. Puede decirse entonces que la idea representa el sistema completo de todas las determinaciones posibles, pero solo en cuanto posibles, es decir, en su idealidad. La idea tomada por sí no es todavía nada real o efectivo, sino solo la posibilidad de cualquier realidad, el esqueleto o armazón de cualquier realidad posible en cuanto posible. Por ello puede decirse Hegel, con expresión teológica, que la idea es algo así como el conjunto de las ideas creadoras de Dios. Antes de la creación, el plan divino, en tanto todavía no está realizado, una especie de plano o mapa de toda realidad posible. Es la exposición de Dios, tal como es en su ser eterno, antes de la creación de la naturaleza y de un espíritu finito. Bien, vamos a pasar de acá. Un poco. Bueno, vamos a pasar a la filosofía de la historia. Entonces, entiendan que Hegel ve este proceso dialéctico en la historia universal del hombre, ¿no? Entonces, no es casualidad que el hombre haya pasado de vivir de un modo nómade a vivir de un modo tribal, de esos grupos tribales luego, ¿no?, a organizarse, vamos a decir, en comunidades, luego esas comunidades a organizarse en ciudades, luego esas ciudades a organizarse siempre en un estadio superior. Que de un modo la historia de la humanidad tendió a eso, ya sea en diferentes partes, si quiere, del mundo, va tendiendo, ¿no?, a reproducir este patrón, ¿no?, de ir, ¿no?, de un modo de organización simple a un modo de organización más compleja. Y ese proceso es dialéctico y necesario en la historia. Por eso no se puede frenar el movimiento de la historia. La historia va a tender. Esta cuestión de finalidad, ¿no?, que se plantea ahí en la lógica de la subjetividad, es muy importante, es decir, la historia tiende a un fin último, que es la manifestación de este absoluto, ¿no?, en Hegel.
y necesariamente va a ser empujada hacia ahí, ¿no? Eso cuando les dije lo del César, ¿no? Es decir, el Senado mató a Julio César, pero no pudo matar al César. Y ese movimiento dialéctico no se puede frenar. Esa historia no se puede frenar, como un tren que avanza y que no va a llegar a su estación última necesariamente. Esta idea teleológica es muy fuerte en Hegel, en el sistema hegeliano, la dialéctica hegeliana, e incluso, y en esto insisto, va a ser una de las herencias que van a encontrar en Marx, ¿no? Si bien el materialismo histórico justamente es materialista, el sistema hegeliano, como ustedes ya verán, es idealista, ¿no? Es decir, es la idea a la cual tiende la historia, y en esa idea la manifestación de un absoluto, un espíritu absoluto, que Marx se dice de un modo burdo, pero es bastante figurativo, ¿no? Que Marx puso de patas a Hegel, ¿no? Lo puso de cabeza, lo dio vuelta, ¿no? Entonces en Marx vamos a encontrar lo contrario, ¿no? Que son las condiciones materiales las que tienden al movimiento histórico. Pero aún así, aunque lo haya puesto de cabeza a Hegel, aún así ese materialismo histórico sigue siendo dialéctico. Y en esas condiciones materiales siempre se tiende a un fin último. Y en ese sentido también para Marx la historia avanza, y avanza a un estadio superior, y avanza, y hay progreso en esa noción, ¿no? Ya no va a ser un espíritu absoluto, sino que va a ser el sujeto de sus condiciones materiales que va apropiándose de su mundo. Y reitero, hay que entender esto para entender esas pequeñas, a veces, afirmaciones que hacen los pensadores, pero donde se refleja esta idea, y ahí se lo entienden, ¿no? ¿Por qué Marx habla de un modo tan despectivo de Simón Bolívar? ¿No? Si uno lee las apreciaciones que Marx tiene sobre Simón Bolívar, son muy despectivas. ¿Por qué? Porque Marx entiende que esa especie de caudillo, si se quiere, de casi, se lo podría configurar territorialmente como un señor feudal, un caudillo, está frenando la historia en Sudamérica. ¿Por qué está frenando la historia en Sudamérica? Porque todavía no llegó el capitalismo a Sudamérica, todavía no llegaron las industrias, no llegaron las fábricas, y ese señor está frenando esa historia. ¿Y por qué es importante para Marx eso? Porque solamente la historia va a avanzar en Sudamérica si se desarrolla industrialmente, ¿no? Si hay fábricas, si hay industrias, de tal modo que ahí se va a generar el sujeto de cambio, porque va a aparecer el proletariado, del mismo modo que aparecerá la desigualdad social, y esa desigualdad social provocará que ese proletariado sea sujeto de cambio y tome el poder, ¿no? Pero en ese momento avanza la historia. Entonces, fíjense cómo dialécticamente la piensa Marx. Desde ahí que insisto un poco en esto de entender la dialéctica hegeliana, ¿no? Porque es la que luego va a retomar el marxismo. Si no, no se lo va a poder entender al marxismo. Y las críticas que luego se pueden realizar, ¿no? Que se han realizado al marxismo en el siglo XX, no solamente de derecha, también de otros sectores, de los llamados postestructuralistas, quizás mal llamados, pero bueno, esos pensadores postestructuralistas, que si se quiere ubicarlos en algún sector de la mesa, se los pone a la izquierda. Me refiero a Foucault, Deleuze, ¿no? Entre otros, que quizás esos son los más importantes, que realizan una crítica del marxismo, pero justamente, ¿qué le critican al marxismo? La dialéctica hegeliana, ¿no? Esa concepción de conseguir la historia dialécticamente. Bueno, vayamos con la historia. La historia universal es el desarrollo en el tiempo del concepto del Estado, desde sus formas más primitivas elementales hasta las más articuladas y perfeccionadas. Así como los individuos difieren unos de otros porque cada uno busca sus propios fines y tienen sus propias necesidades, algo semejante ocurre con los estados y pueblos. Cada uno tiene sus características peculiares, es decir, cada uno expresa un momento en el desarrollo de la idea. Puesto que este desarrollo tiene lugar en el tiempo y en la existencia, por ello en tanto historia, sus momentos y grados singulares
son los espíritus de los pueblos. Cada uno está destinado a llenar solo un grado y a cumplir solo una tarea de la acción total. En cuanto el espíritu se despliega en la historia, Hegel lo llama espíritu del mundo, el cual puesto que es lo que dirige la historia. Es algo así como la providencia divina. En cada momento de la historia hay un pueblo que lo expresa de la manera más adecuada y que, por tanto, es el pueblo dominante. Así coincide el espíritu de la época con el espíritu del pueblo. La historia universal, y esto, fíjense, como decía, bueno, seguramente Hegel observa que Europa representa, ¿no? Este espíritu, ¿no? En donde coincide el espíritu del pueblo y el espíritu de la época. Pero, reitero esta idea, cuando Hegel se vio quizás afectado por la invasión francesa de Napoleón, y se había afectado, eso no lo llevó tampoco a sentir admiración y a pensar, ¿no? Que en ese momento, en donde él se veía, vamos a decir, damnificado e incluso víctima de un invasor, él veía que el espíritu de la época estaba representado en Napoleón, ¿no? Entonces esta idea, es como que, por decirlo de otro modo, el absoluto, o ese espíritu absoluto, algo que llamaba astucia de la razón, Hegel, ¿no? Es como que el espíritu absoluto se autoexpresa en un pueblo, en el espíritu de un pueblo, dominante, y que eso coincide con el espíritu de la época. La historia universal es el proceso del desarrollo de la idea en el tiempo. Por ejemplo, Sartre iba a decir que si se sigue la línea de lectura de Hegel, Estados Unidos, esto a principios del siglo XX, ¿no? O, perdón, mediados del siglo XX, Estados Unidos era la super Europa, ¿no? Digamos, era esta idea, ¿no? Iba a ser el próximo pueblo dominante, ¿no? Iba a coincidir con ese espíritu de la época. Hoy no sé, si seguimos una lectura hegeliana, quizás estaría entre Estados Unidos y China, ¿no? Veremos. Si se sigue la lectura hegeliana, hacia dónde va la automanifestación del espíritu. La historia universal es el proceso del desarrollo de la idea en el tiempo, o más concretamente las grandes formas del Estado, en una marcha de creciente libertad. Digamos, es otra cuestión. Digamos, en cada momento la libertad se despliega de un modo mayor, ¿no? En cada estadio, en cada forma de estos estados, de esta organización de los pueblos y de estas épocas, en cada momento en que se manifiesta el absoluto en un pueblo, o la época, o coincide el espíritu de la época con el espíritu del pueblo, en ese pueblo hay una marcha creciente de libertad, hay una libertad mayor que al estadio anterior. Esto es por eso parece la idea de progreso. Bueno, esto es fuerte en Hegel y también en Marx. También en Marx. Es decir, para Marx, el sistema capitalista es mucho más superior que el feudal, ¿no? Y el feudal que el esclavista. Así se encuentra en el Antiguo Oriente una organización despótica, donde solo uno, el monarca absoluto, es libre, en tanto que todos los demás quedan nivelados frente a él. Es un mundo patriarcal donde, para la voluntad del uno, el monarca, son los otros, como niños, como subordinados. El mundo grecorromano representa la expansión del espíritu en la conciencia de su libertad. Pero esta primera liberación es imperfecta y parcial, porque son libres algunos, no todos, puesto que subsiste la esclavitud. Hasta que, por último, en el mundo cristiano germánico, se da la ascensión a la pura universalidad de la libertad, porque es libre el hombre como tal hombre. Según Hegel,
Pues la historia no es una serie casual o azarosa de hechos, ni un proceso contingente, ni repetición cíclica de fases más o menos semejantes, sino una marcha progresiva y rigurosamente racional, puesto que su curso está dominado y dirigido por la razón, por la idea. En cuanto a manifestación, da de un aspecto de la idea, cada momento histórico expresa un proceso necesario, y en tal sentido constituye una perenne adquisición. Cada época histórica, cada gran pueblo, cada gran personaje histórico, expresan un avance en el proceso del desarrollo, paso que las etapas posteriores llevarán en sí como etapa superadora, pero necesaria para cualquier avance ulterior. En este sentido, lo que en la historia cuentan son los individuos en su aspecto racional o universal, y no en su individualidad, porque esta no es más que un instrumento de la idea. La idea se vale de los intereses y pasiones de los hombres para realizar lo universal. El interés particular de la pasión es inseparable de la realización de lo universal. Es esto lo que llama Hegel astucia o ardid de la razón. César supo que la república era una mentira, que los discursos de Cicerón eran vanos, que había que crear otra forma en vez de esta forma hueca, y que la forma que él trajo era necesaria. No fue a juicio de Hegel su afán de gloria y la satisfacción de su deseo de poder, el interés particular de la pasión, la fuerza que lo movió, sino por detrás de ella, la pasión obrando por la idea, un instrumento de que ésta se vale para el logro de su propio fin, la realización de la racionalidad. Entonces, volvamos con esta idea del César, es decir, César no fue un loquito que tenía un afán de gloria y quería poder. No, esa pasión que había en César, esa pasión particular, es un ardid de la razón. Ahí se está expresando el espíritu. Porque era una necesidad histórica. Es la, como no termina la frase del fragmento, la realización de la racionalidad, ¿no? La materialización de la racionalidad. La racionalidad, vamos a decir de otro modo, el espíritu absoluto expresándose racionalmente, y para eso, vamos a decir, usa un particular. Se expresa en la pasión de un individuo, que sería como una especie de peón, si se quiere, dentro de este sistema. Y por más que el Senado hubiese matado al César, no pudo matar al César. Necesariamente la historia iba a devenir hacia ese lugar en el mundo. Bueno. Vamos a cerrar la clase. Bueno, vamos a cerrar la clase de hoy con algo que se llama la lucha por el reconocimiento. Y vamos a retomar la lectura de Coelho. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Cómo estamos? ¿Están perdidos con Hegel? El silencio es una afirmación, ¿no? Es el ser y la nada que se están determinando y deviniendo en una expresión colectiva.
A mí me parece que Hegel acomoda algunas cosas como para justificar la dialéctica. A veces, obviamente que esta mirada es ahora más actual. Hay un montón Sí. de características o procesos que quizás no los en cierto modo, no los caracteriza puntualmente, sino que usa todo o ese argumento principal para justificar la historia. Me parece que eh, eso de decir que Bolívar atrasa el capitalismo me parece medio Es como muy fuerte, ¿no? traído de los pelos, como muy traído de los pelos. Es fuerte, sí, es fuerte. Lo digo a propósito porque es fuerte, sí. Sí, bueno, se puede hacer muchas lecturas de eso, obviamente, pero también lo planteo para poder entender la posición, digamos, el lugar. Es decir, de que eh, incluso en Marx está eso presente, por esta necesidad de comprender la historia que tiende hacia un lugar, ¿no? El lugar que tiende el materialismo histórico no es una idea, sino lo contrario, es el movimiento de las condiciones materiales que llevan necesariamente, empujan a la historia hacia un lugar. En general sería al revés, es la idea la que está empujando, ¿no? Pero los dos sistemas, como son dialécticos, son teleológicos, ¿no? La palabra esa es teleológico. Ahí aparecen dos vocablos griegos, uno es telos y otro es logos. Eh, Telos quiere decir fin, finalidad, ¿no? Y logos, una palabra muy rica en los griegos, ¿no? Racionalidad, pensamiento racional, eh, lenguaje también podría ser. Bueno, es la racionalidad, ¿no? ¿Hacia dónde tiende? ¿Qué lugar tiende? Entonces, ese lugar al cual tiende ordena todo el proceso. Eh, bueno, después veremos Marx, pero ya aprovecho esta clase para hacer la transición. En el manifiesto comunista, fíjense que aparecen unas expresiones que se relacionan con esto respecto a una contradicción que Marx observó y tenía que responder, es decir, cómo responde al colonialismo, ¿no? Cómo responde al colonialismo europeo. Pues ese colonialismo europeo estaría eh, el que está viviendo Marx en el siglo XIX, ¿no? De algún modo es Europa conquistando otros pueblos, ¿no? Los opresores sobre los oprimidos. Bueno, y Marx podría estar a favor de los opresores, pero de algún modo en esa opresión está llevando eh, un modo de producción capitalista a esos lugares, ¿no? Entonces, también aparece una respuesta que podría sonar contradictoria, pero que tiene que ver con esta idea, es decir, es necesario ese colonialismo en el sistema, en ese materialismo histórico del siglo XIX que plantea Marx, ¿no? Es necesario porque lleva al sujeto a ese lugar, ¿no? Eh, es, es, una, es una discusión interesante para pensar, y si se quiere nosotros, para pensarnos nosotros, para pensarlo en esta cuestión que salió recientemente, bastante actual, eh, acerca de la llegada de los europeos a América, ¿no? Eh, ¿Qué somos nosotros? ¿No? Somos, eh, digamos, ¿qué es nuestra cultura? ¿Es europea? No necesariamente, sí. ¿Responde a las culturas precolombinas? No necesariamente, y sí. Es como, si lo pensás dialécticamente, es un proceso producto de eso, ¿no? Somos una síntesis de ese proceso, si lo pensamos de Hegel. Claro, estaba pensando anteriormente cuando hablaba de África Bueno, también. ¿Cómo se explica África entonces? ¿Cómo se explica lo que es África? exacto, exacto, sí, 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 sí. Eh, Ahí,
un prólogo, si te interesa ahí, cómo se explica eso. Hay un prólogo que hace Sartre. El autor el texto se llama Los Condenados de la Tierra, ¿no? Sartre hace el prólogo de esa obra, ¿no? La obra no es de Sartre, ¿no? Sino de otro autor, ¿no? Llamado Frantz Fanon. Es una obra muy linda de Frantz Fanon, pero el prólogo que hace Sartre a esa obra es, vamos a ver, es de una lectura obligatoria casi. Y ahí vas a ver cómo Sartre explica dialécticamente esto que te estás preguntando. Es, es tan rico ese prólogo que, cosa rara que pasa a veces en los libros, ¿no? Quedó más en la historia, el prólogo tapó el libro, básicamente. Se lee el prólogo y no se lee el libro de Fanon, el pobre Fanon, ¿no? Le quiso dar una mano a Sartre, pero es tan rico y ese prólogo teóricamente, y Sartre posiciona, hace una explicación tan detallada, pero dialéctica aparte, ¿no? Que es lo rico. Bueno, vamos con la dialéctica del amo y del esclavo. Esperen un segundito, chicos.
Bueno, vamos a terminar la clase con esto que llamamos la lucha por el reconocimiento. Bien. Hegel entiende que cuando, vamos a decir que cuando la conciencia se encuentra con el mundo, vamos a decir, y con las cosas en sí, ¿no? Ahí no hay mayor inconvenientes o problemas, ¿no? El tema es cuando una conciencia se encuentra con otra conciencia. ¿Por qué? Porque esa otra conciencia es un para sí, al igual que uno. Entonces, si yo me encuentro en una mesa, como conciencia, aplico todas estas lógicas, estas categorías que hemos planteado, ¿no? La lógica del ser, la puedo abstraer, la conceptualizo, ¿no? Y aplico el movimiento dialéctico. No hay mayor inconveniente. El problema es cuando se me enfrenta a otra conciencia. ¿Por qué? Porque somos dos para sí. Entonces, en esa relación de dos conciencias, hay una lucha por el reconocimiento, ya que yo como conciencia busco reconocerme en esa otra conciencia. Y a buscar reconocerme, es decir, que ese otro me reconozca, en esa lucha por reconocerme, es una lucha, vamos a decir, absoluta y sin tintes medios, es decir, yo me tengo que reconocer en mi totalidad en esa otra conciencia. Y esa otra conciencia debe, vamos a decir, subsumirse a mi reconocimiento. Por lo tanto, una se convierte en amo y otra en esclavo. Pueden pensarlo de un modo, si quiere llevar esta categoría a otro plano, es decir, yo como docente no me puedo reconocer por la mitad de docentes en ustedes. No me tienen que reconocer, o busco, en este término genial, reconocerme en mi totalidad como docente. Ustedes como estudiantes no buscan reconocer, o como padres, vamos a pensar, ¿no? Los que son padres y madres, reconocerse a sus hijos por la mitad, ¿no? Sino que luchan reconocerse en la totalidad, ¿no? Este sería el movimiento dialéctico. En términos genéricos, estamos pensando en términos genéricos, ¿no? Para pensar la historia también. La lucha por el reconocimiento es brutal, es determinante y no se da a medias. Yo busco reconocerme una conciencia busca reconocerse en su totalidad en la otra. Por lo tanto, la otra debe subsumirse a la conciencia que se impone. Porque este va a ser el final de esta lucha. Es decir, pueden pasar, vamos a decir, tres cosas. Que en esta lucha las dos conciencias se anulen, se maten, que una muera, y la tercera opción es que las dos vivan, pero una debe imponerse sobre la otra. Por lo tanto, una se convierte en esclavo y la otra en amo. De este modo puede verse también el modo como la historia se ha desenvolvido, los pueblos se han desenvolvido, ¿no? A lo largo de la historia. No se da armónicamente esto, ¿no? Si esta lógica se traduce a la historia, vamos a verlo en los encuentros entre culturas, cómo se ha desenvuelto. No solamente, para no caerle al europeo, no solamente en Europa, esto pasó en Europa, pasó en Oriente, pasó acá también con las culturas precolombinas, ¿no? Los aztecas prácticamente se devoraban a sus pueblos, a los pueblos que dominaban. Y cuando hablamos de devorar, hablo figurativamente y literalmente. ¿Bien? Se comían corazones, ¿no? Se mataban niños y mujeres. Entonces, esto que está planteando Hegel es genérico para el desenvolvimiento de la historia en todos los pueblos. Entonces, ahí, cuando una se convierte en esclavo, esa conciencia es infeliz, dice Hegel, ¿no? Es una conciencia que está subordinada a otra.
por lo tanto es infeliz. Y despliega Hegel 3 categorías, ¿no? Que es la conciencia cristiana, ¿no? Y la conciencia infeliz, la conciencia escéptica, cristiana y estoica, ¿no? Son 3 tipos de conciencia infeliz. Digamos que se someten sus condiciones, vamos a decir, de libertad, ¿no? Suprimen su libertad, ¿en pos de qué? De asegurar la supervivencia, la vida, la existencia. Entonces, para asegurar su existencia, es decir, anulan sus condiciones de libertad, de conciencia pura, ¿no? Para, de vuelta, subsumirse a otra conciencia que se le impone. Bueno, ¿qué ocurre acá? Que la conciencia, el amo, no es el que trabaja. ¿Quién trabaja? El esclavo. Y el esclavo al trabajar, ¿qué hace? ¿No? Es el que domina la técnica con la cual se transforma el mundo, la naturaleza. Entonces, el esclavo es el dueño de la técnica, ¿no? El que trabaja, ¿no? El que produce, y cuando produce, reprime su deseo, ¿no? Porque es el que objetiva, ¿no? Al producir objetiva, y reprime ese deseo para no consumir lo que produce. Se reprime un deseo instintivo. ¿Por qué? Porque lo que produce, ¿quién se lo lleva? El amo, ¿no? El amo lo que hace básicamente es devorar, vamos a decir, ¿no? Consumir aquello que produce el esclavo. Entonces tenemos por un lado que el esclavo niega su deseo, niega su instinto para poderle dar al amo lo que produce. Ahora, el esclavo se reconoce como esclavo en una conciencia superior, el amo. Ahora, el amo es amo en tanto observa que se impone en otra conciencia que está subordinada a él. Pero acá lo curioso que plantea Hegel es que en esta historia, ¿cuál sería la conciencia que va a motorizar el movimiento histórico? ¿Cuál va a ser la conciencia que va a impulsar el cambio, el devenir? De las dos. ¿Cuál va a ser, de algún modo, entre comillas, la más importante para que se genere el movimiento? Y sería la del esclavo porque es la que se va digamos, a rebelar contra esa imposición de cosas, a esa estructura, la va a buscar derribar, pero a la vez corre el riesgo de convertirse en amo y que genere Exacto. otros esclavos. Exacto, Ariel, es eso. Muy bien, es eso. Es decir, el amo no va a buscar negarse. Fíjense, la negación para el movimiento dialéctico. El amo no va a buscar negarse, pues sería contradictorio. El amo va a continuar con ese estadio, ¿no? Con ese estado. Esa conciencia infeliz es la que va a buscar generar el movimiento. Es una conciencia que está molesta, que está reprimida, ¿no? Y es la que va a impulsar el cambio. Es decir, en algún momento, necesariamente, el esclavo va a rebelarse. El esclavo que es el dueño de la técnica, esto lo plantea Hegel, es el que trabaja la naturaleza, ¿no? Ese dueño de la técnica, ¿no? Ese que domina la técnica, ese que transforma la realidad, ese que produce, ese que objetiva, ese que va a generar el movimiento dialéctico para derrocar al amo y que aparezca un nuevo momento en la historia. Como todo movimiento dialéctico, termina en una nueva afirmación superadora, una nueva síntesis, y en esa nueva síntesis habrá una nueva lucha por el reconocimiento, y así sucesivamente la historia se va desplegando
cada instancia superadora, y para Hegel cada instancia refleja un momento del absoluto, un acercamiento más a esa racionalización de la idea, un momento más en donde la racionalización se realiza. ¿Bien? De este modo Hegel entiende la historia, incluso la historia de los pueblos. Ahora, tomen esta estructura, le sacan la idea de tender a un absoluto, se quedan con esta concepción de el esclavo se dueña de la técnica y prácticamente tienen el concepto de lucha de clase de Marx. Ahí. ¿Lo tiene el concepto de lucha de clase de Marx? ¿No? Medianamente. Pero lo tienen ahí. Lo tienen ahí. ¿No? Entonces, para Marx, en un momento de la historia, estaba, en la sociedad esclavista estaba el amo y el esclavo, luego se vino una sociedad feudal, cambiaron las condiciones de producción, ¿no? Entonces vino una sociedad feudal y reaparece otras categorías, ¿no? El feudal y el vasallo. Luego ese sistema cae, desaparece y aparece un nuevo sistema por las condiciones de producción, que es el sistema capitalista, uno superior a otro, y aparece una nueva lucha de clase, ¿no? El burgués y el proletariado. Y en la visión marxista, bueno, luego va a caer, caerá en un momento el burgués y habrá una sociedad, ¿no? En primera instancia, bueno, después veremos las etapas, ¿no? Pero en primera instancia es la dictadura del proletariado, pero en última instancia es el socialismo, donde es una sociedad sin Estado. Es más una visión comunitaria. Bueno. Coyet toma esta lección de la lucha del amo y el esclavo, pero le va a dar una lectura interesante en donde cuando uno, recuerda Alexander Coyet, ¿no? Que es este pensador, profesor francés que llevó Hegel a Francia, o al menos el que lo hizo, o al menos impactaron más sus lecciones que de otros profesores, y que, como reitero, un jovencito llamado Jacques Lacan era alumno de sus cátedras. Bueno, Coyet le introduce una lectura vinculada al deseo. Es decir, Coyet dice que la lucha del reconocimiento no es otra cosa que una lucha por el deseo. Lo que yo estoy deseando es que el otro me reconozca. Yo deseo el deseo del otro. Deseo que ese deseo del otro me pertenezca, sea mío, apropiarme de ese deseo, constituirme como objeto de deseo del otro. Entonces, lo que busco en ese sentido es ser como el amo de ese deseo, ¿no? Que sea mi propiedad. Que en última instancia, esto Coyet, que podríamos trabajarlo, se podría pensar dialécticamente entre dos conciencias, pero Coyet lo lleva a un plan histórico, ¿no? En última instancia, siguiendo la lectura de Hegel, lo que Coyet dice que el sentido de la historia es la lucha por los deseos deseados, ¿no? De toda la humanidad. Que la lucha por el reconocimiento se desliza en una lucha por el deseo del otro. El caso que cuando me deseo imponerme sobre otro, lo que estoy deseando es que ese deseo se redirija hacia mí como para sí, como Dasein, ¿no? Hacia mí como conciencia absoluta, etc. Y que cuando los pueblos establecen estas luchas, también se juegan esta historia. De algún modo imponer mi cultura sobre otro, podría ser, en un sentido de lucha de los deseos deseados entre pueblos. Y que ese otro pueblo, ¿no? Redirija, vamos a decir, sus deseos a apropiarse de la cultura que yo le estoy imponiendo. Bueno, hasta acá. ¿Preguntas?
Bueno. Bueno, de Hegel, la lectura que estuvimos haciendo, con la lectura del texto de Carpio, bien, lo que fuimos pautando en la clase. Y la clase que viene, vamos con Marx. Y si vamos bien,